Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Lina. Hola, buenas noches. Ana María, buenas noches. Dana, Estás. bueno, ya estamos una gran mayoría, yo creo. Bueno, espero que estén muy bien. Bienvenidos como a este segundo encuentro formal de nuestro curso. Eh, Me imagino y sé que hay muchas inquietudes y pues la idea es como que las resolvamos también y de alguna manera compartamos eh, compartamos lo que han avanzado hasta el momento. Yo tengo aquí como los trabajos que han enviado previos y de alguna manera me gustaría escucharlos también a todos ustedes para conocer más de cada uno y de alguna manera pues también así yo esté como en posibilidad también de apoyarlos en ese proceso que están adelantando y como lo hemos dicho, o sea, lograr lo mejor posible con lo que estamos viendo en el curso como tal. Me gustaría como también escuchar sus opiniones, cómo les ha ido, cómo se han sentido, o sea, en cuanto a lo que hemos avanzado, podrían ser que 2 semanas y media, 3 semanas del curso. Entonces me gustaría como escucharlos. Dana, la representante. Pues, profe, nosotros hoy en el grupo en el que estamos trabajando, poniéndonos al día, ya empezando los textos para enviar mañana. La pregunta más grande era lo que hablábamos de la plataforma, creando como el proyecto de una vez para el prototipo, para poder sacar eso adelante. Y yo tenía una pregunta. Digamos que está planteado para que seas desde la parte como musical, artística, y nosotros habíamos pensado en hacer algo que también incluya otro tipo de procesos como medioambientales. ¿Eso está bien? ¿No está bien? Como para tener una orientación de qué se espera de esa parte. Completamente, o sea, la libertad es total, Ok, porque pues una cosa son las tecnologías, las técnicas, el área desde donde vayan a hacer sus propuestas, pero las temáticas, lo que quieran aplicar, lo que quieran promover, resolver y demás, pues la libertad es completa. Y obvio que estamos todos muy aferrados a eso que nos preocupa en nuestro alrededor. Entonces, lo ambiental, eh, en las semanas posteriores van a comenzar a explorar también mucho lo de los ODS. Entonces, son los temas que lógicamente pues más impactan, o sea, todo lo cultural que nos rodea y esa parte pues por social, ambiental, cultural, una mezcla de todo eso. perfecto, profe, gracias. Yo tengo una pregunta más. ¿Cuál es el número máximo de integrantes por grupo? El número máximo, mm, ¿cómo están trabajando? Porque habíamos dicho que se iban a reunir ustedes. Sí, el profe dijo que al final no creaba los grupos, sino que nosotros nos uníamos como por intereses, por formas de trabajo y eso. Entonces, digamos, creo que hasta el momento hay como 4 grupos, pero entonces 4 o 5, no sé si hay un número máximo de grupos o un límite. Pues yo diría que la lógica, o sea, un grupo de 5 personas ya es mucho. Un grupo de 2 o 3, pues eso es muy poco. Y obviamente el trabajar en grupo es por escuchar opiniones diferentes, por conocer experiencias diferentes, por complementarse, por las diferentes
capacidades y habilidades que cada uno puede aportarle. Entonces, pues cuando ya son 5, 8, 10, pues eso ya es un curso, ya no es un grupo. Entonces, yo diría que 4 personas, pero igual, si llega un momento, no es que somos 3 y ya llevamos, pues no hay problema, o sea, pero 5 o 6 sí me parece que ya serían demasiadas personas. Lina Saavedra, ¿cómo estás? Profe, ¿me escuchan? Sí, ya, Es que no sé por qué se le va como la... se apagó otra vez. Ahí ya, ¿Ahí me ahí, escuchan? sí, sí, ahí está bien. Me entra un ruido a mí y sé que cuando entra ese ruido no me escuchan. Nada, profe, pues después de haber tenido como un percance, ya estoy otra vez. Ujú, listo. ¿Cómo has visto los temas, las actividades? Los No temas, te escucho bien. los temas, las actividades que hemos visto hasta ahora, ¿cómo te has sentido con ellos? No, pues la verdad estaba leyendo ahora todo. Ujú, Entonces estaba poniéndome como al día en tema, en ver qué es ahora, hoy. ya, listo, listo, listo. Cualquier cosa, pues le reitero pues lo que hemos hablado con los demás, o sea, a través del grupo de WhatsApp que se creó, a través del correo electrónico, en cualquier momento, dudas, por pequeñas que sean las dudas, me contactas o de seguro también con tus compañeros, pues podemos avanzar todos en grupo. Pero sí, 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 sí lo necesito contactar. Listo, listo, listo. Gracias. Mucho gusto. Ana María, Profe, como lo han mencionado mis compañeros, esta semana pues como otra vez conectándonos con el tema académico de la especialización, ha sido un tiempo complejo en donde pues todo este tema de las emociones, las situaciones no nos han permitido pues como estar al 100% con nuestro proceso final, pero yo creo pues en mi labor como docente, motivando a mis estudiantes siempre como a no estar en ese momento de tanta depresión y de tanta tristeza, pues revestirnos de espiritualidad y salir adelante con nuestras metas también. Y yo creo que si sacamos adelante esta especialización, somos fuente de motivación para las personas que están a nuestro alrededor. Aquí en Pereira la situación ha estado un poquito conflictiva con respecto al alcalde, pues el presidente estuvo hace 2 días acá, han sucedido situaciones difíciles, muertes, muchas situaciones debido al conflicto que hemos tenido y ha tenido una respuesta muy solidaria. El día de ayer hubo una catástrofe en La Virginia, que es el municipio aledaño a nuestra ciudad, y en este momento, pues hoy todo el día hemos estado en pro de ayudarle a las víctimas, en donde el río subió hasta el techo de todas las viviendas del 70% del municipio. Entonces hemos estado todas las instituciones en pro de ayudar a esas personas. A mis compañeras, nosotros somos un grupo de 3 personas, pues les manifesté, he visto los videos, sobre todo de la caja mágica, muy interesante el proyecto, estaba abordando los 2 textos que nos compartiste y quería, no, profe, que nos indicaras un poco acerca de lo que tú esperas en estos textos cuando hablas de que sean originales, innovadores, o sea, cuando tú hablas de que la composición escrita sea original e innovadora, ¿qué esperas de nosotros para estar un poquito como acorde a tus lineamientos? Y ya que nos explicaste que no debía de ser en la plataforma, sino que podíamos tener libertad, pues ya nos pusimos de acuerdo en que lo vamos a hacer en un documento de Google Drive.
Esperamos después de este encuentro trabajar arduamente. Como ves, pues estamos un poquito alcanzados de tiempo, pero esperamos dar lo mejor de nosotros, mis compañeras y yo, Alexandra y Natalia. Y no, pues invitarlos a todos a pesar de las situaciones que estamos viviendo en cada uno de nuestros municipios, de nuestras instituciones, las pérdidas, el COVID, tengo mi mejor amiga con COVID en este momento y todo es muy complejo, o sea, estamos como que todo el tiempo así full, una revuelta, pero pues la mayoría de nosotros somos artistas, entonces podemos canalizar esas emociones a través de poemas, de canciones, de dibujos, de danza, de todo eso. Entonces la caja mágica trae esas palabras y es esa magia, es ser esa fuente de como del misterio, de la curiosidad, del asombro, que no lo perdamos en este grupo. Últimamente han sucedido cosas difíciles acá y se nota aquí con el silencio de todos, pero pues no pierdo la fe de que terminemos de la mejor manera este grupo y les envío un abracito de corazón a todos. Esperemos que demos lo mejor de nosotros en esta recta final. Profe, no, y que nos diga qué espera con nosotros cuando hablas de originalidad e innovación, para que tengamos entonces claro ahorita cómo inspirarnos y sentarnos a escribir. Listo. Bueno, para avanzar, pues obvio que la invitación para que los demás también participen y en cualquier momento prendan la cámara y también pues compartamos este encuentro. El tiempo nunca va a ser suficiente. O sea, pudimos haber colocado para este encuentro sincrónico 1 hora, de 7:30 a 8:30, de 7:30 a 9:30, o de 7 a 12 de la noche. O sea, el tiempo es algo con lo que tenemos que jugar, pero digamos que aprovecharlo como a nuestro favor. Así como Lina decía, no, profe, sí, necesito ahora más tiempo, más aclaraciones, más acompañamiento en esto, de una. O sea, yo permanezco aquí frente a la pantalla y en cualquier momento puedo prender el Zoom en cualquier horario. O sea, no tengo, o sea, sí tengo reuniones programadas durante el día, pero en cualquier momento me pueden contactar y te digo, listo, en 2 horas nos vemos, o en 3 horas, o en la tarde, y, o sea, cuenten con ese apoyo en estas semanas que quedan. Cuando dice Ana María, no, es que nosotros somos artistas y la cultura y lo que nos mueve nos fortalece en este tipo de momentos, y eso también, por lo menos en mi caso, cuando ustedes me comparten esas inquietudes que tienen o lo que podríamos lograr o hacer, eso también en mi caso me motiva muchísimo. O sea, yo estoy a nivel personal también enfocado ahora en desarrollo, en construir todo esto de mis ciudades virtuales. Entonces, que saquemos estos momenticos en los que yo piense nuevamente en el arte digital interactivo y en hacer cosas en pro de la comunidad como tal, pues me apasiona. La pregunta que dices, Ana María, bueno, ¿qué espera usted cuando nosotros tenemos que hacer una propuesta original e innovadora y demás? Esta es la caja mágica que ustedes vieron en el video como tal. Esto es una pila USB, un computadorcito pequeño que se conoce como Raspberry Pi. Es un computador que uno le puede conectar una pantalla y un teclado y un mouse y queda. Pero es un computadorcito de 200,000 pesos. O sea, y esto de aquí es una antena, un router, que es como los Wi-Fi que ustedes tienen en sus casas común y corriente. Estas 3 cosas hacen la caja mágica. Y en los textos que les recomendé y en el video en el que cuento acerca del proyecto, lo que más me interesa es saber cómo primero a través de cosas que no son costosas. O sea, aquí podría haber unos, no sé, unos 400,000 pesos, por ejemplo, en tecnología. Y ustedes, por ejemplo, con esta caja mágica,
podrían llegar y programar una serie de sondeos y encuestas para saber qué opinan los jóvenes acerca de las marchas y lo que están viviendo. Y se acercan a un lugar público, la encienden y los jóvenes 100 metros a la redonda podrían llegar y comenzar a llenar sus opiniones en esa red inalámbrica como tal. Entonces, eso es lo que hace la caja mágica, o sea, con una tecnología muy asequible, generar una herramienta de participación. Yo recuerdo mucho un ejercicio que hicimos hace unos años en Buenaventura con unos líderes comunitarios en la Cámara de Comercio de Buenaventura. Era la típica reunión de 30 líderes comunitarios de Buenaventura y en esa reunión 3, 4 o 5 que son los que se sientan adelante toman la vocería de los demás y hablan todo el tiempo de los problemas de su comunidad. Pero esas señoras que se sientan atrás o esos señores que se sientan atrás y que muchas veces en la reunión no hablan, no pueden transmitir esas inquietudes que ellos tienen de otro sector, por ejemplo, de Buenaventura. Y en ese momento nosotros probamos la caja mágica, la aprendimos en ese evento y hubo señoras y señores que que cogieron su celular y comenzaron a escribir 2 o 3 páginas de situaciones que les pasaban, de violencia, de muchas cosas en su comunidad. Y eso era el propósito de ese ejercicio, o sea, a través de la tecnología, hacer que las personas pudieran participar y dar a conocer también sus opiniones. Y eso, digamos que permitió que la tecnología le diera como cierto equilibrio, cierta democracia a ese poder llegar a través de esa comunicación. Eso es lo que se busca con la caja mágica, pero entonces la caja mágica son 3 aparaticos, pero 3 aparaticos que están a nuestra disposición. Cuando yo propongo que se utilice la tecnología en pro de algo de nuestro contexto, me podría decir, no sé, Natalia Caicedo o Alexandra Cosio o Jair, que en el lugar en donde trabajan, ¿qué tienen a su disposición? Tienen un portátil, tienen un proyector de video, tienen un megáfono, tienen un juego de luces que se utilizaron para hacer un video hace unos años en su institución en la que trabajan. Entonces, cuando uno mira esos recursos tecnológicos que no necesariamente son digitales o computacionales, sino dispositivos o herramientas que yo puedo usar para construir algo. Entonces, podría pensar en que a través de un juego de luces puede atraer a niños a que se acerquen a mi institución o escuchando música que se acerquen y al acercarse comenzar a generar un espacio en los cuales se transformen esas personas que se acercan de ser solo espectadores a volverse protagonistas en una obra que se esté presentando, por ejemplo. Entonces, eh, no recuerdo exactamente el enunciado que tiene la actividad, pero lo que digo es eso. Yo no quiero que ustedes utilicen una Raspberry Pi y una caja mágica en su contexto, sino que se piensen en un dispositivo, se piensen en una solución a través del uso de tecnología o a través del uso de algo creativo que permita que se logren esos acercamientos. Uno podría decir, no, yo tengo aquí una caja de palitos de madera con cauchitos y a partir de generar figuras con resortes y que se puedan interconectar entre ellos, vamos a hacer una actividad que va a generar algo. Y al final se va a construir algo de manera colectiva. Y ese algo posteriormente va a pasar ya a un formato digital porque usando las redes sociales se va a dar a conocer y va a mostrar el impacto. Entonces, hay como esa libertad también de que exploremos el uso de tecnologías, exploremos como todo lo que podemos tener a nuestro alrededor y obvio que va a ser súper diferente. O sea, el trabajo de Alexa González va a ser súper diferente al de Andrés Evelio
o al de Grecia. O sea, ¿por qué? Porque están en contextos diferentes, en situaciones diferentes, se pueden generar muchas cosas diferentes. Entonces, por eso hay como esa libertad de proponer. Ya cuando vayamos evolucionando y a través de los equipos llevando a discusión esas propuestas, van a ir cogiendo forma. Entonces, es obvio que en una primera propuesta, pues serán acercamientos hacia eso que quieran proponer ustedes. Y nunca una propuesta puede como subestimarse, o sea, podría ser o muy ambiciosa o muy pequeña, pero solamente el mismo tiempo y como las vayamos desarrollando van a evidenciar ese crecimiento en esas propuestas. ¿Sí te queda claro, Ana María? Sí, profe, muchísimas gracias. Yo creo que eso es algo muy, es, es un terreno que no hemos explorado muchos de nosotros, por eso algunas terminologías que hemos encontrado en el módulo, pues en mi, de forma personal, pues puedo expresar y por eso le pregunto acerca de qué espera, porque, por ejemplo, cuando tú nos dices que hablemos de instalaciones, o sea que obviamente vamos a tener el uso de estos artefactos tecnológicos que nos van a permitir explorar esas actividades artísticas y culturales, pero dentro de estos artefactos novedosos. Entonces, por ejemplo, a mí se me viene a la mente el tema de poder realizar, o sea, por ejemplo, cuando ustedes dicen una instalación, se refieren a utilizar estos artefactos tecnológicos, pero que también tienen un contenido cultural y que está allí para que la gente vaya y lo explore. A eso se refiere cuando hablamos de una instalación interactiva, que se deja ahí puesta en un lugar y que la gente va y puede interactuar con ella. Profe. Sí. Lo que pasa es que eso es muy, el concepto de interacción es muy variado. Entonces por ejemplo, en el caso de cuando usamos la caixa mágica en Buenaventura, previamente le dijimos a las personas, a los líderes comunitarios que llegaran al encuentro, pero llevando algo que los represente a ellos y a su comunidad. Entonces, puede ser que una líder llegó con una artesanía, otro llegó con no sé, con algo gastronómico del Pacífico colombiano, una botella de biche, unas cocadas, otros llegaron con unos bordados, y finalmente con esos objetos lo que hicimos fue tomar unos cubos blancos que habíamos colocado y los comenzamos a rodear con esos objetos y en esos cubos blancos y en ese montaje comenzamos a hacer video mapping, que en realidad era proyectar imágenes y luces sobre ese lugar, pero era simplemente como para atraer la atención. Pero en realidad lo que se estaba mostrando era esos objetos representativos del Pacífico colombiano que estaban ahí como tal, que la misma comunidad había llevado. Entonces, en la interacción puede verse como eso, como hacer un montaje de algo y que ese algo no sea solamente para contemplarlo, sino que uno pueda intervenir, pueda tomar objetos, pueda agregar otros diferentes. No necesariamente es presionar o no un botón de un computador, que se podría ver como la interacción pues más simple desde lo tecnológico. No, o sea, en el caso de las fotografías de la caixa mágica, creo que vieron una pirámide de hologramas, ¿sí? Una pirámide de hologramas que en Ciudad de México, cuando llegamos a Ciudad de México, el grupo colectivo con el que armamos la nueva versión de la caixa mágica, miramos qué había a nuestro alrededor y había telas, había cajas de cartón,
Entonces, con esas cajas de cartón y con telas y con acetatos, hicimos lo de la pirámide de hologramas. Y perforando la caja de cartón, colocamos una cámara web que teníamos también ahí a nuestra disposición y una pantalla de computador colocada como acostada y sobre ese colocamos la pirámide. Entonces, la caja mágica, que es este dispositivo, cuando uno lo ve, dice, no, eso es pura tecnología. Pero en realidad esto se escondía dentro de esa caja de cartón, o sea, la gente no veía esto. Lo que veían los niños en la institución educativa en las afueras de Ciudad de México cuando la probamos era que ellos se acercaban a esa instalación que era una caja tapada con telas negras y la pirámide de hologramas arriba. Cuando ellos se acercaban, la cámara web captaba las caras de los niños y esas caras se proyectaban dentro de la pirámide flotando en el aire como hologramas. Entonces ellos, de manera paralela a que estaban con sus celulares opinando en la caja mágica y respondiendo una serie como de preguntas en las cuales se iba indagando sobre lo que sucedía en su escuela, sin ser directos, o sea, porque en muchos casos también cuando llegamos y hablamos con los docentes de esa escuela en México, lo primero que dicen es, no, a ver, preguntémosles a los niños sobre drogadicción, sobre violencia en la casa, sobre bullying, sobre... Y esa no era la intención de la caja mágica. La caja mágica era como ir atrayendo a los niños y ya poco a poco, cuando se genere esa confianza entre ellos y su dispositivo móvil y acercarse a la caja y a la cámara que los atraía y que ellos veían proyectada su imagen ahí en la pirámide, ellos se sentían más libres y comenzaban a opinar e indirectamente comenzaban a generar información de si eran maltratados en su casa o si tenían problemas. Pero eso no era la pregunta con la que uno llegaba, porque si no generaba ya ese bloqueo. Entonces, como te digo, o sea, la idea de una propuesta en su propio contexto va orientada a lo que uno tenga alrededor. Entonces, si a mi alrededor hay, no sé, en el caso de Pereira tuyo, por ejemplo, ¿qué tienes a tu alrededor? Bueno, ni hablar de las problemáticas a tu alrededor, porque ya no hay límite para ellas, o sea. Con tu grupo, con las personas que estás trabajando, por ejemplo, ¿qué han pensado en proponer? Profe, la verdad, apenas hasta ahorita estamos haciendo el primer análisis del uso que se le daría a la caja mágica desde nuestro quehacer, pero nos íbamos a reunir después de este encuentro porque queríamos solucionar primero los temas logísticos del uso de la aplicación y apenas hasta hoy no nos convocamos como grupo debido a a las situaciones que han sucedido en las diferentes, sí, en las localidades en las que nos encontramos y las situaciones personales. Pero pues escuchándolo, se me viene a la mente con todo lo que está sucediendo, si precisamente esa situación que se da a la hora de los manifestantes en hacer este tipo de como no sé, como actividades, pero no actividades, sino cuando uno logra reunir. Por ejemplo, yo coloco un amplificador, una cabina de amplificación con un micrófono en medio del Parque Olaya Herrera aquí arriba y alrededor de ese Parque Olaya Herrera pues coloco elementos que hacen parte de nuestra realidad en este momento, ¿cierto? Puedo colocar una bandera de Colombia, puedo colocar alrededor lo que tú me acabas de contar acerca de los elementos culturales. Y si los voy reuniendo alrededor de eso, de pronto una cámara fotográfica vieja, de pronto unos archivos históricos o unos periódicos de la ciudad y empiezo pues como a colocarlos ahí alrededor de ese sistema de amplificación y que a su vez otras personas vengan y se integren como a generar allí una especie de espacio alusivo a lo que estamos viviendo, pero que también se puedan manifestar estas personas con sus discursos o sus poemas o sus canciones
¿Eso podría ser algo así o no? Estoy perdida No, en la idea. no, sí puede ser así, pero por ejemplo, soñar, o sea, son libres de soñar, así no tengan la tecnología. Por ejemplo, cuando te escuchaba decía, no, ¿y qué tal si tienen el viaducto y el viaducto lo convierten en un instrumento musical gigante, como dos arpas, que cada lado del viaducto sean dos arpas, y con las personas que se paren a cada lado del viaducto en unas posiciones determinadas, uno pueda interpretar música. O sea, si te paras en uno de los tubos o en otro, o en otro, o en otro, se iluminen determinadas partes del arco derecho o del arco izquierdo. Y solamente si hay equilibrio se genere música. O sea, si los marchantes y las autoridades ocupan sus lugares y uno tuviera sensores para poderse ver si están ubicados frente a cada uno de los postes, por ejemplo, se iluminaran los arcos y se generara música y esa música surgiera del equilibrio entre esos dos grupos que están ahí interpretando música y ya no estando unos en contra de otros. Entonces ahí es donde interviene tecnología, donde intervienen cosas que a veces uno sueña, porque dice, no, ¿y cómo vamos a proyectar? Necesitaríamos unos proyectores gigantes. A lo mejor no, o sea, a lo mejor el proyector gigante es representado por otra persona de mi grupo que simplemente enciende una vela. O sea, cuando alguien se para al frente, el otro de atrás enciende una vela. Y cuando el otro se para al frente, enciende una vela. Y cuando haya 5 velas, un instrumento musical interviene. Entonces pueden haber muchas cosas que son y pueden ser inspiradas en el uso de tecnología, pero que no necesariamente tienen la participación de tecnología como tal. Y que permite que la gente participe e interactúe con eso. Si no estuviéramos en pandemia, si no estuviéramos en un paro, si no estuviéramos en todo esto, uno diría, no, para un proyecto así hay que presentarse una convocatoria y hay que lograr recursos de regalías y recursos de esto, y a lo mejor 2, 3 meses de proceso para que te den 180 millones de pesos para convertir el puente en un instrumento musical. Pero a lo mejor con velas, con instrumentos manuales, en una noche de inspiración pueden convertir ese puente, ese viaducto en un instrumento musical sin esperar una convocatoria de 180 millones de pesos para poderlo hacer realidad. Sí, profe, muchas gracias. Mi compañera de grupo Natalia tiene una pregunta, profe. ¿Sí, Natalia? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Sí, tenía como algunas dudas, pero ya las has ido respondiendo. La primera era como con respecto a cuál fue el trabajo de hologramas que se hizo con la caja mágica o que digamos en el video y en los textos no me había quedado tan claro, pero ahorita con tu explicación ya como que entendí mucho mejor y pues creo que es una fuente bastante de inspiración para pensarnos, ¿no? Desde esa posibilidad del trabajo de la proyección de los rostros, como tú lo explicabas, cómo lo podemos incluso trabajar también desde la propuesta que le daríamos en nuestras comunidades, que es como ese primer ensayo que debemos pues entregar. Y la segunda pregunta, ahorita viendo como lo que le explicabas, Anira, que le decías que podíamos soñar, entonces me queda la inquietud de si para esta propuesta de prototipo no debemos basarnos únicamente en los implementos que tenemos y más bien dejar que esa imaginación fluya y después empezar a resolver como esas necesidades o asentar esa imaginación, ese proyecto que nos imaginaríamos que podríamos hacer a través de instalaciones a una realidad más concreta o cómo sería en ese En, en- sentido. en lo que han visto hasta ahora, ¿ya vieron Pesatcals? No, no, una de proyección de hologramas sobre telas. Mm, Todavía no. si mal no estoy, no, no sé. No.
Pero entonces, bueno, en mi caso yo sí me estoy adelantando un poco porque pues esa es una obra que después la van a ver. Eh, a mí siempre me llamó la atención hacer hologramas. Y primero, bueno, soy ingeniero. Entonces, mis colegas ingenieros o compañeros de grupos de investigación en ingeniería, cuando yo les hablaba de que quería hacer hologramas, ah, listo, y las fórmulas físicas y la parte matemática y qué rayos láser vas a utilizar para simular los hologramas. Decía, no, yo quiero hacer simulación de hologramas utilizando telas y espejos y proyecciones y demás. Y miraba experiencias que se habían hecho a nivel mundial en cuanto a simulación de hologramas y se utilizan unas telas 3M, unos acetatos gigantes 3M que cuestan 10, 15 mil dólares. Mientras dije, bueno, pero es que yo quiero comenzar a explorar esto, mientras yo me presento a una convocatoria y Colciencias me da 5 mil dólares para comprar un acetato gigante de estos, voy a comenzar a practicar con telas. Y me fui a Almacenes y compré una tela, un tul de novias que se llama tul ilusión, de color negro y me costó 15 mil pesos. Y la verdad, el resultado de esa obra que después van a ver fue el mismo que si hubiera utilizado un acetato de 15 mil dólares. Entonces, es lo mismo, o sea, uno puede tener cartones, acetatos, vidrios, cosas que aparentemente se vean como manualidades, pero eso a uno lo puede llevar a hacer algo y podría pensarse en que en un futuro ya se utilice con el computador más moderno, con el dispositivo, con el sensor. Si uno quisiera, por ejemplo, trabajar toda esta parte interactiva, hay miles de sensorcitos que uno puede utilizar para hacer que si la persona pasa la mano, si toca, si se para. Y muchas veces ese tipo de tecnologías son tecnologías que cuestan 5, 10, 15, 20 mil pesos sensorcitos. O sea, no son cosas muy difíciles, digamos, de adquirir. Entonces, voy como a contestar tu pregunta, Natalia, sueñen, o sea, porque pues para eso estamos aquí. O sea, si finalmente en su propuesta o en su montaje final eso que soñaron no existe o no es realidad, pues mejor aún todavía. O sea, si proponen algo tan loco que no exista, a lo mejor pueda generarse un espacio para lograr llegar a eso que están proponiendo. Muchas gracias, profe. Reitero dos cosas también. Y esa era una preocupación, no recuerdo de cuál de ustedes en el encuentro que tuvimos en estos días. Y es que muchas veces uno tiene unas expectativas frente a un curso de querer aprender muchísimas cosas. Y les reitero, Natalia, ¿tienes alguna pregunta adicional? Tienes la mano. No, profe, ya voy a bajar la manito, gracias. Eh, a lo que voy es al ofrecimiento que les había dicho. Si quieren, o sea, de manera paralela a lo que estamos haciendo en el curso, si logramos encontrar espacios en los que yo les muestre cómo funciona el videomapping, cómo funcionan otro tipo de tecnologías, para que ustedes conozcan de primera mano con lo que podemos hacer a través de una cámara y una sesión de Zoom como estas, yo sé que para ustedes podría ser muy ilustrativo el conocer, bueno, en realidad cómo funciona el videomapping, porque pues cuando uno escucha que hacer un montaje de videomapping como el alumbrado navideño en Cali o iluminar el parque Bolívar en Bogotá o lo que sea, son montajes que cuestan por ahí unos 1.500 millones de pesos por una semana. Entonces, ¿qué implica eso? Entonces uno muchas veces dice, no, hacer videomapping es carísimo. Y a lo mejor con lo que ustedes tengan a la mano en sus instituciones, con proyectores pequeños, se podrían hacer incursiones en ese tipo de cosas. Entonces, así esos no son temas que estén presentes aquí, si cuenten con mi ofrecimiento de que si generamos espacios también voluntarios en los que ustedes llegan y digan, no, profe, nos gustaría esto también verlo, con muchísimo gusto lo vemos, porque yo sé que eso
les daría herramientas para esas propuestas que está generando, sean basadas también en haber visto o hablado más acerca de esas tecnologías que ustedes podrían utilizar en sus, no necesariamente en sus propuestas de ahora, sino ya en lo que vengan en los años restantes cuando ustedes ya pongan en práctica todo lo que estén viendo en la especialización. Y el otro aspecto es, les reitero, la parte de flexibilidad. O sea que hicimos una agenda nueva de entregas. Esa agenda nos va a permitir cumplir con los rangos de tiempo y que ustedes a tiempo terminen su curso y su especialización. Más no estén atados en cuanto a que la entrega es para mañana. No. Prudentemente la entrega es mañana y en 2, 3 días otra, pero si se retrasan un día o dos, por eso les dije, siempre van a poder enviar por correo electrónico las entregas. El todo es no hacer la entrega de mañana dentro de 8 días, porque obviamente ya se les va a acumular todo. Pero entonces no se preocupen porque a veces ya van a ser las 12 de la noche y no nos hemos reunido con nuestro tercer compañero y nos falta el aporte de él. Tranquilos, o sea, no se estresen por eso, que lo más importante es el resultado de los ejercicios. Preguntas, ¿qué otras inquietudes tienen? Karen, Profe, en el chat hay unos comentarios, no sé si los quiere leer para darle respuesta a las sugerencias de las compañeras. Bueno, a ver, el grupo de Camilo, que son 5, o sea, como les dije, preferiblemente que fueran 3 o 4, si son 5, si interactúan bien, no hay problema, o sea, si todos participan, o sea. No, profe, tranquilo, ya nos dividimos en 2 grupos de 3. Listo. Maderley, tengo muy mala señal y por eso no enciendo la cámara, se me ha estado cayendo internet todo el día. Catherine Rosso, amiga, según lo que te entiendo, el profe es que se parte del diseño de la experiencia del público, defines un concepto. 1, defines un concepto. 2, la interacción. 3, la experiencia. Catherine Rosso dice, sí. ¿Qué es ese sí? Profe, bueno, Lisa Alex, es que Hola. yo creo que necesitamos más. No, pues como Anira, es que Anira estaba hablando, Ajá. Anira estaba hablando de pues como pasar de lo que yo quiero decir a ya vivir la interacción. Entonces estaba como categorizando eso que su merced estaba diciendo, de pronto, no sé, como opinión personal. ¿Sí? Primero defino el concepto en función, pues, por ejemplo, lo que ella estaba diciendo de, no sé, por ejemplo, los signos, los símbolos, la iconografía de lo que ella quiere mostrar en esa cápsula que decía. Y entonces ella define primero el concepto antes de materializar esos iconos, tal vez, pues es que eso es lo que entendí yo. Y después de eso, pues ya define la interacción, que era como lo que su merced decía, que quiero que interactúe la gente de esta manera, y luego ya esa interacción me permite entonces pensar de alguna manera al revés, cómo yo puedo representar esa a través de la interacción, y no cómo lo que represento lo vuelvo interacción. No sé si, creo que lo confundí más, pero esa era como mi opinión. Sí, listo. Dice Alexa González, profe, es que yo considero que necesitamos más ilustración porque yo a duras penas prendo un computador. Si uno no sabe más o menos o tiene referencias de cómo se puede manejar con cosas básicas y económicos, sería muy chévere. Listo. ¿Más preguntas? No hay, ¿no? No veo ahí en el chat. Profesor, yo quería comentarle una cosa, pues es saber si podemos cuadrar como de pronto si un encuentro de esos que nos propone usted como para enseñarnos más herramientas. Yo creo que a veces nos da miedo como decirle que sí hagamos ese encuentro porque de pronto no vemos esas posibilidades tan cercanas. Yo personalmente siento que soy una bola con la tecnología, pero me parece que hay muchas cosas que se pueden implementar y a veces las vemos muy grandes y muy alejadas de nosotros. Entonces a mí me parecería muy chévere
si usted nos puede sacar un espacio como para ilustrarnos en cosas, claro, como a una escala mucho menor, que de pronto sí podamos usar en nuestros proyectos pues personales. Porque en el material que ustedes tienen, en esta semana o la anterior, ustedes veían lo de un laboratorio de interacción, ¿no es cierto? Sí. Entonces, En ese laboratorio yo vi como unas gafas y que uno podía ingresar digitalmente a una sala y darle un recorrido y había como una promo de unas gafas virtuales, pero no entendí en sí o qué sea, estábamos haciendo. O sea, no. bueno, la idea era tener un espacio en el cual uno pueda hacer visible esas tecnologías que uno podría utilizar. Pero entonces aquí viene la propuesta y no se aleja de la propuesta del curso. Ese laboratorio de interacción yo lo quiero complementar con demostraciones prácticas de esas tecnologías. Entonces, así como ustedes al entrar en ese salón en realidad virtual y ver unas gafas ahí, podían ver un video en la pared que se proyectaba. Entonces, yo quiero ir más allá de solamente mostrarles eso en el laboratorio de interacción y podríamos considerarlo como parte de ese laboratorio de interacción. Tener, yo diría que dos encuentros, uno que podría ser dentro de 8 días en este mismo horario, si no tienen inconveniente. A mí me apasiona mucho y la verdad hace rato no lo hago, el videomapping. Entonces me gustaría mostrarles desde cero todo lo que se involucra en el videomapping, cómo se hace eh, y, eh, y después podríamos tener otro encuentro enfocado en la parte, por ejemplo, de realidad virtual. O sea, cómo ustedes podrían generar cosas interactivas con realidad virtual allá en sus contextos, utilizando su celular, sin cámaras costosas, sin drones y sin cosas. ¿Cómo podrían también ustedes acceder a, sin ser programadores y ser ingenieros, construir una aplicación móvil, por ejemplo, de realidad virtual, utilizando herramientas que haya en Internet? Y eso de alguna manera, lo que quiero mostrar, lo que quiero con esto es desmitificar la tecnología, para que en paralelo a lo que estamos haciendo en el curso le perdamos ese miedo y digamos, no, o sea, si en realidad en media hora o en una hora aprendimos sobre esto, a lo mejor no es tan difícil de que podamos acceder. O sea, así como Alexa dice, profe, es que a duras penas prendo un computador, no importa, pero, por ejemplo, Alexa, cuéntanos, o cuéntame a mí que no los conozco, ¿qué haces? ¿Eres música? Hola, hola, profe. Yo soy psicóloga, gestora cultural, directora de la Fundación Cultural Colombia Folklore y manejo proyectos culturales comunitarios con niños en situaciones de discapacidad y en situaciones de violencia y pobreza extrema. Pues aparte de eso damos clases de diferentes ritmos dentro de la fundación, tanto de música como de danza. Entonces digamos que desde nuestra parte, desde mi concepto, soy completamente desde el contacto físico y desde la parte humanística sensible, piel con piel, y el tema, digamos que tecnológico, para mí se me complica muchísimo en pensar en nuevas tecnologías cuando no tengo el conocimiento, digamos que de lo básico. Entonces, por eso para mí ha sido muy complejo como conectarme uno con la asignatura sin saber, por ejemplo, conceptos de cómo se maneja un holograma, cómo se maneja un mapping, cómo se maneja la realidad virtual, si esto es realidad aumentada. Sí, o sea, son una cantidad de conceptos que yo considero que desde mi punto de vista sería importante tenerlos. Tal vez otras personas del grupo pueden tener más acceso a este tipo de museos interactivos y a este tipo de, digamos que, de realidades desde la virtualidad, pero desde mi caso pues no he tenido ese contacto. Entonces para mí sí es como enseñar desde cero y como pedagogía para dummies, porque siento que son muchas cosas que en este momento no logro comprender. Sí, por eso, pero entonces también tienes muchísimo, o sea, tu fortaleza está en la parte musical, la parte de conocer de cerca las problemáticas de la educación a personas con discapacidad. Entonces, cuando tú dices, ah, es que hay este aparatico que soldando aquí o prendiendo acá te permite
todo ese universo de información que ya tienes desde tu práctica y desde lo que te apasiona, cuando uno logra hacer como esa conjunción de esas dos cosas, es que ya logra trascender y olvidarse y que la tecnología ya pasa a ser lo que es, una herramienta, porque muchas veces uno se bloquea y dice, no, ¿yo cómo voy a hacer para que un computador haga eso? O sea, no queda bloqueado. Y a mí me ha pasado también, o sea, cuando uno por primera vez ve ciertos aparatos y sensores y cosas y ve cómo desde un computador no controla eso y es una maraña de información gigante que no lo entiende nadie, uno podría llegar y bloquearse y decirle, no, yo nunca voy a aprender eso y hacerlo a un lado. Y muchas veces cuando uno ya acepta ese reto y comienza como a jugar también con eso, ahí es donde se puede dar ese acercamiento. Entonces yo creo que sí, les reitero el ofrecimiento y como les digo, no es algo ajeno al curso porque ya lo podemos meter en el contexto del laboratorio de interacción que está metido ahí. O sea, lo estamos complementando con un componente práctico que no les va a llevar ese aparato o esas gafas de realidad virtual hasta allá, hasta Medellín, hasta Pereira, hasta donde están, pero sí van a conocer más de cómo funcionan y a lo mejor ya en un futuro sí puedan acceder a tener esos equipos o conocerlos ya más de cerca en sus propios contextos. ¿Los demás qué opinan? Me gustaría como que participaran también. ¿Sí? Yo tengo una idea. No, primero yo, mentiras. Dale, Kate. Perdóname, es que yo no sé si voy a ser un poco atrevida con Alexa. Entonces, Alexa, tú sabes que puedes decirme no, marica, por ahí no. Sí, pero entonces por eso le pido perdón previamente. Pero ahora que antes estábamos haciendo el proyecto de la clase pasada juntas, pienso que ese proyecto que ella tiene, o pues lo que me contaba, tiene demasiadas cosas interesantes para poder hacer una práctica de más bien como de ideación y de soluciones. Y yo siento que, ¿por qué no más bien, profe, desde el proyecto de Alexa, que está así como lo que ella necesita herramientas, necesita ver por dónde puede ser el camino, que está como nublada la cosa para imaginárselo en ese sitio, porque no lo cogemos como proyecto de práctica general de grupo y todos aportamos desde las ideas, desde las tecnologías mínimas que tenemos, desde la posibilidad de lo que usted dice, como yo proyecto esa luz con esa línea y demás, pero todos basados como en esa idea inicial de lo que tiene Alexa en el proyecto de discapacidad, ¿sí? Porque hay cosas muy interesantes que se pueden lograr a partir de eso, ¿sí? Evaluando, ¿qué? Pues la población que ella tiene. No sé, o sea, se me ocurre obviamente con el atrevimiento porque Alexa sabe, pero tú me dirás. Kate, pero yo creo que aquí todos tienen, digamos que una postura de querer desarrollar sus propios proyectos, ¿sí me entendés? No quiero ser, digamos que atrevida ni contradecirte en lo que estás proponiendo, pero pienso que tiene que ser algo general donde cada uno le apueste desde su sentir y desde su querer sobre lo que quiere hacer, o sea, no podemos sesgar tampoco la visión hacia que tiene que ser hacia mi proyecto de discapacidad porque no todos están abordando desde su sentir y desde su quehacer proyectos de discapacidad, ¿sí me entiendes? Entonces, no sé, pienso que es un poquito como cerrar al grupo y tampoco sería como viable, pienso yo. Sí, es verdad, pero a mí me gustaría pensar que, o sea, tienes razón y puede ser, o sea, es cierto, pero por lo menos a mí personalmente sí me gustaría trabajarlo porque siento que funciona como un proceso pedagógico para todos integral y luego cada uno lo aplica a lo que necesite, ¿sí? Pero todos hicieron una construcción desde lo colectivo que creo que eso es lo que también puede aportar. Ahí yo quiero hacer otro aporte, que yo estaba pensando como en esa misma vía y a la vez no. Porque, pues yo como Alexa estoy de acuerdo en que pues hay como muchas intenciones de proyectos y cada quien quisiera desarrollarla, que fue lo que nos pasó en cierta clase por ahí, que nos decían, hagamos primero el proyecto general para que ustedes entiendan y después lo aplican a lo suyo y nunca lo aplicamos a lo nuestro y también pues quedamos como súper inconformes en muchos aspectos. Entonces por eso yo no creo que de pronto el proyecto sea grupal, pero compartirlo sí.
Entonces, ¿por qué lo digo? Por ejemplo, acá que estamos hablando entre el grupo que hay ideas de ya pues del tema, ya lo que comentó Alexa, a todos nos surgen como las posibilidades de aportar o de aconsejar o de decir sobre X o Y proyecto. ¿A qué voy? Por ejemplo, y pongamos de ejemplo a Alexa, cuando Alexa empezó a hablar de temas de discapacidad, yo desde mis referentes empiezo a mirar que hay muchos sistemas hoy en día que trabajan en temas de discapacidad. De pronto el profesor empezó a mencionar lo de las luces y uno dice, bueno, por ejemplo, para las personas sordas hay formas de crear dispositivos con luces, con LEDs, que les permitan entender la música a través del color, por ejemplo. Eso ya se ha hecho y hay unos montajes y unas instalaciones increíbles con ese tema. Entonces, a lo que apunto es eso, es que sería chévere más que agarrarnos de un proyecto, compartirnos los proyectos para empezar a aportar desde nuestros referentes. Y de pronto los que más tenemos como conocimiento en ese campo, de hecho me ofrezco, chicos, si desean, yo tengo pues por ahí conocimientos con el tema, trabajé un buen tiempo como coordinadora de educación en un sitio de innovación educativa a partir de la educación maker, y la educación maker tiene que ver mucho con el cacharreo y con innovación y nuevas tecnologías. Entonces tengo pues buenos referentes desde varias cosas. Yo no los elaboro porque yo no soy ingeniera, pero he participado como en procesos de creación de muchas cosas desde nuevas tecnologías. Entonces eso, que uno no tiene que ser de pronto ingeniero o el más conocedor de las tecnologías para poder, digamos, proyectarlas o sí, proyectar mis proyectos, valga la redundancia, qué pena, en estos temas pues de desarrollos tecnológicos que a veces porque uno le dicen tecnología, uno se imagina pues el mega, no sé, como lo más caro, lo más costoso y lo más inasequible. Y la verdad es que hoy en día también hay proyectos muy asequibles de tecnología que se pueden aplicar en muchos también contextos con distintas condiciones sociales, políticas, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alexa. Cuando desconocemos el campo, es difícil encontrarlo. Pero hay una frase que dijo el profesor que me pareció bonita y es como permitirse soñar. Entonces, a veces es interesante ver hasta dónde le llega a uno la cabeza, y de hecho nosotros que somos más hacia las humanidades nos vuelan mucho las ideas, y en la medida en que dejamos volar las ideas y los compartimos en escenarios de desarrollos tecnológicos, nos damos cuenta que sí pueden haber posibilidades de desarrollarlo. Entonces lo que yo propongo es compartirnos esas ideas de proyecto y alimentarnos en eso. Igual el profe puede aportar mucho, es como si alguien está súper trancado en su idea, es como yo me sueño esto, ¿sí? Y el profe le puede decir, ah, no, para eso ya existe una herramienta que se llama realidad virtual, averigües eso, por ejemplo. O los que sepan también del tema. Creo que es más de un tema de compartirnos nuestras ideas de proyecto como las tengamos, Y que porque no haya, perdón, Grecia, que no haya barreras. O sea, puede ser que uno de ustedes o un grupo de ustedes tenga una propuesta sobre un proyecto que quiere desarrollar y que eso involucre algo sobre lo que yo no tenga experiencia, por ejemplo. Entonces, a lo mejor yo no tenga la experiencia, pero si digo, no, yo tengo un amigo, a ver, espérense, timbrémosle. Y como nos conocemos todos de este mundo maker y todo esto, en muchos casos estoy seguro que muchas personas nos contestarán y dirán, no, no, tranquilos, yo en media hora les muestro cómo funciona eso. Entonces y ahí la importancia de lo que veíamos en las anteriores semanas, lo de las redes, o sea, de pertenecer a comunidades, involucrarse, o sea, el solo hecho de estar ahí, así uno muchas veces no entienda de esos temas en un principio, hacer parte de esas redes y de esas comunidades le permite a uno también acceder a toda esa información. ¿Algo más, Grecia? no, de acuerdo a eso apuntaba, que como, o sea, sí entiendo a mis compañeros cuando dicen como que es complejo cuando uno no conoce a profundidad del tema. A mí me pasó cuando entré a trabajar en este sitio, me estrellé muy fuerte con todo esto,
Pero también me di cuenta pues sí, que no es necesario ser hiper experto porque realmente las comunidades, y está muy chévere el profe que lo mencione, em, cuando uno apunta a desarrollar estos proyectos en comunidades, lo que más importa es realmente em, desarrollar la idea, o sea, tener la idea y saber y sentir que esa idea no tiene límites y en esa misma medida eh, se van desarrollando. Y es en serio, lo he vivido, entonces, como que en serio, y por mi parte, si alguno tiene como preguntas o desea algo, yo también les puedo colaborar mucho, en serio. ¿En qué se va a diferenciar una exposición de proyectos finales de esta especialización al cierre y a la copa de vino de una especialización en algo jurídico, a ver, ¿en qué? En finanzas. O sea, si nosotros logramos trabajar en equipo alrededor de las propuestas e ideas, si llegamos con cosas súper diferentes que demuestren que han sido como impactados por eso que queremos, que estamos compartiendo acá, ese va a ser el éxito de nuestros proyectos finales o de esa exposición final que hagamos. Pueden ser que los grupos sean de 3, pero en realidad, como lo proponía también Catherine, en realidad somos 21, somos 19, somos 18. Vamos a estar trabajando en 5 proyectos, en 6 proyectos, a lo mejor en grupos de 3, de 4 o de 2, pero en realidad, si hay alguien, si Natalia Caicedo puede apoyar a Ana María, o a Karen, o a Maderley, o a Camilo, o a Catherine, si entre todos podemos aportarle algo a lo que los demás están también desarrollando, pues vamos a lograr avanzar muchísimo más. ¿Qué otra pregunta? Yo lo que entiendo que, no sé si fue que si le entendí a Kate y a Grecia, y es que cuando ya tengamos esas ideas de lo que queremos lograr, que las expongamos aquí para nutrirlas, hacer retroalimentación entre todos de cómo se podrían complementar esas ideas. Como por ahora todavía no tenemos las ideas tan claras porque algunos ni siquiera pues teníamos claridad en el concepto de lo que era y apenas hasta ahora estamos refrescando eso, pues sería súper interesante y hay una pregunta que nos hacemos aquí dentro del grupo y es que si es una propuesta en el grupo, o sea, como tal, somos 3 en mi grupo, o sea que entre las 3 vamos a hacer una propuesta, ¿cierto? Ah, listo, perfecto, listo, profe. O sea que podemos trabajar o con el proyecto que ha adelantado alguna de mis compañeras o crear algo desde cero. O unir todo en una sola propuesta. Con respecto a esos otros encuentros también que tengamos, no son clases. Como lo decía Grecia, van a ser cacharreos. Van a ser cacharreos que partirán también de un diálogo y de una ideación. O sea, yo les digo, bueno, aquí tenemos estos aparatos, existen estas tecnologías, ¿qué podemos hacer con esto? Hay cosas que no tenemos, o sea, por lo menos yo aquí no tengo a mi disposición una impresora láser, pero me parece muy chévere y si por ejemplo algunos de ustedes dicen, no, profe, es que yo aquí sí tengo en mi casa una impresora láser, listo, entonces compartamos y veamos ese tipo de cosas. O, bueno, otra cosa, bueno, sí pienso que no voy a hacer con ustedes algo que normalmente hago, y es tener prácticas o talleres en horarios dramáticos. O sea, me refiero a eso es, por ejemplo, durante muchos años yo he participado como conferencista o tallerista en Campus Party, por ejemplo, a nivel nacional o en otros eventos, y muchas veces yo proponía, listo, vamos a aprender realidad virtual, pero entonces la charla es a las 3 de la mañana. Y a esa hora de la charla llegaban 15 personas que estaban acampando en el Campus Party o en el evento o lo que sea y aprendíamos de realidad virtual. Yo sé que aquí no lo vamos a hacer, o sea, obviamente que, pero si llegáramos a ese extremo y dije, profe, no es que nosotros sí queremos aprender todo y nos trasnocharíamos aprendiendo eso, a lo mejor se dé, pero
hay como esa libertad total, o sea, no nos dejemos llevar por ciertas restricciones, más cumplamos a cabalidad lo que nos pide la metodología de la especialización virtual, pero fortalezcamos esas cosas que a lo mejor podrían sonar como demasiado rígidas o teóricas, con ese trabajo colaborativo, con ese cacharreo, con ese explorar entre todos para lograr esos mejores objetivos en todo. ¿Alguien más quiere intervenir? Camilo, Natalia, Julián. Bueno, yo tengo acá las líneas de tiempo que enviaron, pero creo que en este momento tienen en la cabeza ustedes otras cosas. Entonces no sé qué tan productivo sea como que nos sentemos como a verlas o compararlas con todos. ¿Qué opinan ustedes? Pero compararlas es como que las vas a exponer y vamos a ir viéndolas y de pronto comentarios finales, Yo, o ¿a qué te refieres? se me ocurre algo mejor todavía y es que eso que vamos desarrollando se convierta siempre como en insumos de la construcción que vamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener una sesión, un encuentro dentro de 8 días en el que vamos a aprender sobre algo y va a haber una ideación, a lo mejor Karen dice, yo recuerdo que conocí a una persona y en mi línea de tiempo lo coloqué ahí, que me generó esto y demás. O sea, tengamos esa referencia a esa línea de tiempo. Ahí me pareció muy chévere en otro encuentro que tuvimos, tal vez la semana pasada, o sí, en el cual decían, muchas veces uno piensa que hacer un ejercicio como esa línea de tiempo puede sonar como muy sencillo o muy simple, pero alguien manifestaba que le ha parecido muy chévere ese hecho de ponerse a recordar esos aprendizajes o a esas personas. Creo que fue Dana, sí. Entonces, si yo miro la línea de tiempo de Jair Alba, por ejemplo, ahí podrían haber cosas que a lo mejor en este momento no es ponerse a analizar la línea de tiempo a ver cómo la hizo, sino él dice, profe, en mi línea de tiempo yo coloqué a este personaje. Mire que este personaje nos puede, en esto que estamos construyendo en este momento, nos puede aportar eso. O nos dice Andrés Evelio, no, yo ahí en mi línea de tiempo coloqué estas 3 personas y yo con ellos ya tengo una red en la cual estamos trabajando en unos proyectos en común. Entonces, eso que quedó plasmado en esa línea de tiempo se convierte en insumo para esa construcción que estamos haciendo de lo nuevo. O sea, no es un ejercicio que se hizo y quedó ahí ya en el olvido, sino que nos está aportando. O sea, cuando ustedes escriban un texto, como los que tienen que escribir esta semana, también. El texto no es un texto que se envía, se entrega y queda guardado en una carpeta, no. A lo mejor les van a quedar interrogantes o les van a quedar puntos colocados en mayúsculas o entre comillas con interrogantes que ustedes tengan frente a eso que están analizando ahí en su texto. Y va a haber momentos o encuentros en los cuales vamos a ir resolviendo esos interrogantes o ampliando eso que ustedes están resaltando en ese texto. Entonces, veamos así esas actividades que vamos desarrollando como construcción progresiva y que va a acumularse y al final nos va a generar como un mejor contexto de conocernos y de poder lograr los mejores resultados como con lo que con lo que se está haciendo. ¿Qué opinan? Profe, y con respecto a los textos, pues es simplemente tipo prosa o vamos a redactar como, pues hay
lineamientos. Yo vi que hay una rúbrica donde habla de la innovación, habla de la originalidad, habla pues como de unas sugerencias que tú nos haces desde la composición escrita, pero no dice qué tipo de texto. Es simplemente un texto narrativo. Es que plasmen las ideas que les traigan a la mente esos temas. Como, o sea, si queremos poner ahí una lluvia de ideas, si queremos poner un cuadro con, por ejemplo, si somos 3, nuestros propósitos, es un texto libre. Si el texto ustedes lo quieren desarrollar a partir de una poesía que narra las experiencias de las 3 personas, eso les permitió unir en torno a algo y generar una discusión que fue a partir de una canción, de una estrofa de una canción que compusieron entre los 3, o de un poema, o simplemente si son muy científicos, no. Nuestras palabras claves son estas, nuestra introducción es nuestra reflexión es esto, y nos quedan estas dudas. Entonces, ojalá no sea tan acartonado, sino sea mucho más práctico y mucho plasmar ideas que después, así como la línea de tiempo me permite ir a la línea de Julián Cifuentes y sacar, uy, tan chévere, él conoció a estas 2 personas, yo también, tan chévere que Mónica Alexandra tiene esto aquí, entonces sería chévere, ¿por qué no comenzar a hacer como un banco de información con todos esos posibles contactos que todos nos pueden generar? Entonces el texto va a ser lo mismo, va a ser una fuente que nos va a generar frases de reflexión, que nos va a generar dudas que van a quedar o certezas que se van a reafirmar por el diálogo que se dé en cada grupo. Listo, profe, muchísimas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, yo creo que dejamos aquí porque pues también en estos encuentros no se pretende que sean pues tan extensos y creo que muchos después de este encuentro, como lo decía también Ana María ahora, se sentarán a seguir escribiendo y trabajando en grupos. Entonces, dejemos aquí, yo termino la grabación, les subo el video para que sus compañeros puedan también escuchar esto y ojalá pues haya suficiente claridad, si no, para eso está el grupo en WhatsApp o el correo electrónico y queda entonces ya como esa propuesta de que dentro de 8 días nos veamos, nos encontremos. ¿Listo? Algo importante, se proponen unos encuentros sincrónicos, uno por módulo, pero estemos en un contacto permanente porque, por ejemplo, como lo decía ahora alguna de ustedes, si no nos hemos visto o no hemos dialogado, a lo mejor estemos pasando 2 semanas de ir adelantando en trabajos o cosas donde uno ya haya escrito la idea del proyecto y no nos hemos encontrado para tener retroalimentación. Entonces, no se dejen llevar por solo los encuentros sincrónicos. O sea, si tienen preguntas, envíenlas y resolvámoslas y en cualquier espacio para ir avanzando y lograr esa meta al final, pues, de esos proyectos que vamos a presentar entre todos. Aparte de eso, recuerden que ustedes son la primera corte de la especialización, entonces siempre tienen una carga encima son los que van a ser el ejemplo de todos los que vendrán después. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, hasta luego. profe. Gracias, feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche.